Conocer el Estado, cómo está estructurado, quiénes hacen parte de las ramas del poder, conocer cómo están estructurados nuestros territorios a nivel departamental, municipal, distrital. Es fundamental para el propósito de este diplomado, de fortalecer los liderazgos, poder fortalecer y entregarle las herramientas a las personas, a las comunidades, para gestionar las políticas públicas, para gestionar esos derechos, como hemos venido viendo. Y hoy vamos a iniciar precisamente nuestro módulo número 2, que tiene que ver con todo lo que es la administración pública y la gobernanza. Este va a ser un módulo que tendrá entre 4 a 5 sesiones muy interesantes que iremos profundizando y con una invitación muy especial. Nosotros estamos acá desde Medellín, en Antioquia, pero seguramente muchos de ustedes, porque este es una convocatoria que ha tenido un alcance nacional, muchos de ustedes están en otras regiones, entonces, algunos momentos vamos a hablar de Antioquia y Medellín, pero el objetivo es que nosotros hagamos el análisis de la gobernanza, de la estructura del Estado y del gobierno en nuestros territorios, para que aprendamos a identificar esos escenarios, porque serán los escenarios donde todos vamos a estar juntos, movilizándonos y logrando las gestiones y los recursos, que es lo que nosotros necesitamos. Por eso, como lo mencionamos desde el principio, de personas que tenemos una muy buena intención de recibir información, a agentes de cambio que lideran movilizaciones ciudadanas a través de las herramientas y instrumentos de participación ciudadanas y que vamos a transformar realidades. Para ello nos acompaña hoy Andrés Gutiérrez, que es un gran amigo. Andrés Gutiérrez es un comunicador de acá de la Universidad de Antioquia, es un politólogo, un hombre que conocí trabajando en el Consejo de Medellín y que va a venir hoy a acompañarnos en este taller y seguramente en varias sesiones de este módulo para hablar de lo que precisamente estamos haciendo en la introducción, hablar del Estado, cómo está conformado, cómo nosotros nos empoderamos, lo conocemos y lo gestionamos y hacemos parte de ese Estado. Andrés, buenas noches, un abrazo, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan? Sí, Sí, te sí escuchamos se bien. Sí, escucha bien. sí, yo te escucho Eh, bien. Perfecto, que no se vaya a Bueno, escuchar hermano, pues cortadito. ¿Cómo van? echa la bienvenida. Te dejamos acá, te contamos que aquí están familias de líderes, de personas que lideran, que gestionan, casi que la palabra hay que decir, que luchan por el bienestar de las familias con neurodivergencia, gran mayoría de ellos con autismo. Nos saludaban ahorita desde Casanares, seguramente que están de otros lugares, no solo de Medellín, sino de Antioquia y del país. Y es muy importante, yo voy a replicar algo, y es que yo les voy a enviar en el diplomado un pequeño formato porque es que todavía no tenemos la claridad de dónde están ubicadas las personas. Entonces, un pequeño forms donde vamos a tomar nombre, correo, municipio y celular para que tengamos la base de datos organizadita y poder empezar a organizar muy bien el drive para entregarles toda la información que hemos estado colgando en el grupo, pero además la gestión de las actividades, que es una deuda que tenemos para que nos pongamos al día con las actividades del módulo uno y empezamos a construir el módulo 2. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás, mi hermano? No, muy bien, Babington. Antes, muchísimas gracias por la invitación. Por aquí estoy viendo 23 participantes en esta reunión. Un saludo de buenas noches para todos. Espero que todos me escuchen muy bien. Si me pueden ir confirmando ahí en el chat sería muy chévere, porque el objetivo, pues, como de esta charla el día de hoy, que hace parte de ese módulo 2 de administración pública y gobernanza, pues es empezar como a tener los elementos básicos de cómo está diseñada esa arquitectura, esa arquitectura institucional del Estado colombiano, aprender a diferenciar cuáles son las ramas del poder público en Colombia, que creo que desde el colegio nos lo enseñan, pero aquí vamos a entrar a profundizar un poquito más con algunos detalles, mirar cómo operan esos diferentes niveles de poder en el gobierno no solo central, sino en los gobiernos locales. En este caso ya para cerrarlo un poco más localmente, en el caso de Medellín. Entonces vamos a ir pasando de lo macro a lo micro. La idea es que entonces pueda compartir la presentación. Voy a compartir la pantalla para abrir mi presentación. Me confirman si ven ahí la pantalla. Sí, señor. Perfecto. Listo. En este momento deben estar viendo la pantalla que dice sesión uno del Palacio de Nariño a la Alpujarra. ¿La están viendo todos? Sí, señor. Perfecto. Entonces, esta presentación que hace parte de la sesión uno la titulé del Palacio de Nariño a la Alpujarra en la ciudad de Medellín.
que como les decía al inicio de esta conversación, pues vamos a ir pasando de lo macro a lo micro para identificar como esos elementos constitutivos que hacen parte de esa arquitectura institucional que es el Estado colombiano, que a veces es muy difícil o muy complejo de entender, pero que cuando empezamos a profundizar y mirar cada uno de sus detalles en materia del funcionamiento que tiene, pues vamos a ir viendo que va a ser mucho más fácil entenderlo y vamos a adquirir pues como las herramientas para poder tener una visión más holística de lo que es el Estado en Colombia. Entonces, el objetivo de esta presentación es presentarles precisamente la ruta del poder en Colombia, cuáles son esos roles, las competencias y las relaciones que hay entre los niveles, entre los distintos niveles de gobierno, como ya les decía, en términos nacionales y ya en términos locales o departamentales. Hay una pregunta que yo siempre me he hecho y es, ¿quién manda verdaderamente en el país? ¿Ustedes qué creen? No sé si pueden ir poniéndolo ahí en el chat. ¿Quién manda verdaderamente en el país? A ver si Bainto me puede ayudar en el chat mirando qué es lo que responden las personas, porque la respuesta a esa pregunta yo la diría de una manera muy simple, Andrés, ya nos y es empiezan a que, responder. Nos dice Daisy que el Congreso, no sé quién sí, más tiene otra idea por allí que nos quiera compartir. Ana María también eso, dice ¿quién más tiene otra Congreso. ideita? ¿Quién más El tiene? Congreso, perfecto. Por ahora, Daisy y Ana nos dicen que el Congreso. Bueno, ellas nos responden que el Congreso no están muy alejadas de la realidad. El Congreso, digamos que es un organismo, ese organismo legislativo, pues sigue teniendo mucho poder, tanto que limita muchísimo el poder presidencial, en este caso el poder que ejerce precisamente esa rama ejecutiva en cabeza del presidente de la República, en este caso Gustavo Petro. Pero yo me atrevería a responder que quien manda verdaderamente en el país pues son cada uno de esos actores que están viendo en pantalla. Quien manda verdaderamente en el país son todas las ramas del poder público, tanto la ejecutiva como la legislativa y la judicial en este caso, porque ellos mandan de acuerdo a su competencia. Cada uno tiene una competencia que aplica en diferentes casos y por eso yo me atrevería a decir que esas ramas del poder público en Colombia tienen cierto nivel de maniobra que les permite precisamente mandar en aspectos muy puntuales relacionados con la competencia que cada uno tiene que ejercer. En el caso del nivel ejecutivo que está representado en la presidencia y la vicepresidencia, pues ellos tienen que precisamente resolver los problemas públicos del país a través de políticas, programas, a través de proyectos. En el caso del Congreso de la República, pues ellos mandan en términos legislativos, son los que hacen las leyes y también los que, digamos, que citan a ese nivel ejecutivo a debates de control político. Digamos que el nivel ejecutivo está sujeto de control político por parte del Congreso. En el plano local, pues digamos que los alcaldes y los gobernadores también mandan en sus territorios porque tienen un nivel de competencia muy específico. Y en el caso judicial, que ahí pongo, digamos que la imagen de la jueza que pues, emitió el fallo de condenatorio contra Álvaro Uribe, pues también tiene cierto nivel de competencia porque es la que toma las decisiones judiciales, las que hace cumplir la ley y la que en este caso es la que administra justicia. Entonces yo para responder a esa pregunta básicamente les diría que todos esos niveles del poder público mandan en Colombia de acuerdo a cada una de sus competencias. Por eso a veces cuando el Ejecutivo, en este caso el presidente, trata de influir en las decisiones del Congreso o el Congreso influir en las decisiones del presidente, digamos que se produce un término que se conoce popularmente en el mundo político y es ese choque de trenes. Es como si 2 metros de Medellín llegaran y se encontraran de frente y se chocaran. Hay un choque de trenes porque uno de estos, una de estas ramas del poder está tratando de influir en otra rama y ese choque de trenes pues puede generar muchas complejidades porque son ramas, cada una tiene cierto margen de maniobra, de maniobrabilidad y pues cada una puede actuar de acuerdo a su competencia. Por eso muchas veces cuando el Congreso bloquea muchos proyectos que son presentados por la Presidencia de la República, pues básicamente el Ejecutivo sale, digamos que, a cuestionar la actuación del Congreso porque dice que no le quiere dejar avanzar en los proyectos del país, pero precisamente eso se trata la democracia, de un sistema de pesos y contrapesos. Voy a avanzar en la presentación. Entonces, como les decía, el Estado colombiano lo podemos dividir en tres capas.
una capa ejecutiva, una capa legislativa y una capa judicial, que cada uno, pues, de acuerdo a su competencia, ejerce ciertas funciones. Y esa rama del poder público, pues yo les puse una carita, me faltó la de la rama judicial, pero la rama ejecutiva está representada en el presidente, la rama legislativa, pues en el Congreso. En este caso puse la fotico del presidente del Congreso, que fue elegido recientemente para esta última legislatura. Y ya pasando a la rama ejecutiva, pues podemos ver que esa rama ejecutiva está conformada, ese organigrama se puede conformar por los siguientes actores. Un presidente de la República, que es quien encabeza la rama ejecutiva, es el líder, pues es el líder nato del país. Hay una serie de ministros que acompañan a ese presidente. Ahí puse la imagen o la foto de Armando Benedetti, que en este caso es el ministro del Interior. Hay unos directores administrativos. Este es Juan Daniel Oviedo. Él en su momento fue director del DANE. El DANE es un departamento administrativo que hace parte de la rama ejecutiva y que le rinde, digamos, cuentas a la presidencia de la República. Hoy ya Juan Daniel pues ya no está en el DANE, sino que es precandidato presidencial. Y también hacen parte de esa rama ejecutiva las superintendencias, que en este caso le rinden también cuentas al presidente. Y puse la fotico de Luis Carlos Leal, que es el superintendente de salud. Entonces, digamos que esa rama ejecutiva, ese organigrama, está dividido en presidencia y vicepresidencia, todo el cuerpo de ministros y viceministerios, los directores de los departamentos administrativos y las superintendencias. Así se divide la rama ejecutiva, y cada uno pues efectivamente tiene unas competencias. La superintendencia es la que revisa que se cumpla la ley en cuestiones de salud, en cuestiones de industria y comercio. Los directores administrativos pues ejercen funciones, en este caso, por ejemplo, el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística. Los ministros pues tienen una competencia en cada una de sus carteras, que es medio ambiente, salud, educación, defensa, etcétera. Y el presidente pues que es quien encabeza pues como toda esa estructura. La rama legislativa, digamos que está dividida por dos cuerpos como tal. Colombia es un país que tiene una estructura de Congreso bicameral. ¿Qué quiere decir estructura de Congreso bicameral? Que es un Congreso que está dividido por dos cámaras, una cámara alta y una cámara baja. La Cámara Alta hace referencia al Senado de la República y la Cámara Baja a la Cámara de Representantes, porque en términos de importancia política, pues el Senado podríamos decir que es un poco más importante que la Cámara Baja, que en este caso es la Cámara de Representantes, porque obviamente pues cubren todo el territorio nacional, mientras que la Cámara de Representantes, pues digamos que opera más que todo en cada uno de sus territorios en los cuales fueron elegidos. Y la misión de la rama legislativa en este punto es precisamente formular y sancionar las leyes, mantener el control político sobre el gobierno y reformar la Constitución. A veces se hacen reformas constitucionales y es el Congreso quien las saca adelante. Y ese Congreso, al igual que el Ejecutivo, en cabeza del presidente y la vicepresidenta, pues son elegidos por voto popular. Como les dije, el Senado por circunscripción nacional y la Cámara de Representantes por circunscripción territorial. Hasta ahí vamos bien. No sé qué comentarios tienen en el chat, que Babington me pueda ir ayudando ahí. Si ha sido clara la información, ¿cómo vamos pues, muchachos? A ver. Andrés, muchas gracias. No, la información va muy clara. Mari Colorado hizo una muy buena investigación y nos mandó precisamente explicando en el chat que es la rama ejecutiva encabezada por el presidente de la República. Habla pues de las funciones. También nos habló de la rama legislativa conformada por el Congreso de la República y la rama judicial. Gran parte de lo que expusiste allí. Muchas gracias, Mari. Una excelente intervención la que has hecho ahí en el chat. Sí, mi amigo Andrés, seguimos en ese tema de explicación de ese, digamos, de ese equilibrio de poderes. Y también yo quería como ampliar un poco, y es que nosotros este modelo lo traemos mucho del modelo francés. Entonces seguramente han de recordar que fue Montesquieu, por allá en Francia hace muchos años, que lo que buscó precisamente era, como el mundo venía de unos estilos de gobierno que eran de la monarquía, donde estaba, donde estaba el rey. Dame un segundito, yo organizo para silenciar el micrófono. Qué pena, yo silencio con los micrófonos.
Entonces, para retomar, para terminar la idea, ahí en esa buena intervención que nos ha dado Andrés, es que se buscó el equilibrio de poderes porque veníamos de las monarquías donde el poder estaba concentrado en una persona y ese poder concentrado es demasiadamente dañino. Por eso se busca a través de Exacto. estas tres ramas del poder, aunque infortunadamente también es algo que hay que mencionar, muchas veces el poder ejecutivo logra tener incidencia directa en el legislativo o o en la rama fiscal. Entonces, Por quería eso que... es tan importante, Babington, y para todos los asistentes pues, a esta reunión, cuando pueden ver que cuando comienzan las campañas a la presidencia y al Congreso, pues un presidente quiere precisamente que su partido logre muchísimas curules, tanto en Cámara como Senado, porque si entre más curules logren, entre más puestos logren ganar en la elección, pues pueden conformar una coalición de mayorías para poder pasar mucho más fácil los proyectos que impulsen. Mientras que si un presidente gana las elecciones, pero no tiene mayorías en el Congreso, pues precisamente va a ser muy difícil gobernar porque va a tener un Congreso o ambas cámaras en contra, pues como de su plan o su programa de gobierno y va a ser muy difícil sacar adelante cada una de las reformas que trate de impulsar. Y esto que es teoría, pues lo estamos viendo básicamente aplicado hoy a la realidad. Hoy el gobierno Petro como tal no tiene un congreso de mayorías y eso le ha impedido sacar adelante muchas de las reformas que planteó en su programa de gobierno. Entonces, después de lo que decía ahorita también es muy importante. Nosotros digamos que tenemos un sistema presidencialista donde elegimos por voto popular a un presidente, no tenemos una monarquía como sucede en muchos países de Europa. Hoy en día, actualmente, hay muchos países de Europa que cuentan con monarquías constitucionales. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que hay un rey, digamos que hay una monarquía donde hay un rey por temas hereditarios de muchos años atrás, pero que también tienen un gobierno que es conformado por voto popular. Por ejemplo, el caso de, de Reino Unido, digamos que es una de las monarquías más sólidas y más antiguas del mundo. También el caso, por ejemplo, de España. Por ejemplo, tenemos en la cabeza quién fue la reina Isabel, ya que murió hace poco, y quién es hoy el rey Carlos o el rey de España. Entonces son monarquías constitucionales que si bien tienen unas monarquías hereditarias de hace muchos años, pues digamos que ellas no tratan de influir tanto en las decisiones, digamos, de cada uno de los líderes de estos gobiernos para lograr pues que efectivamente haya un equilibrio de poderes ahí, pero por tradición y herencia se siguen manteniendo. Francia, pues como lo dijo Byington, pues la derrocó y en Francia pues no tenemos monarquía como tal. Y por último, dentro de esas tres ramas está la rama judicial, que está conformada en este caso por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y otros tribunales y juzgados. A diferencia de lo que pasa en Congreso y Presidencia, digamos que cada uno de los magistrados que hacen parte de cada una de estas cortes, pues no son elegidos por voto popular como tal, sino que en el caso de la Corte Constitucional, por ejemplo, son elegidos por unas ternas que presenta el presidente y posteriormente lo elige el Senado, la Cámara Alta. Y ya en el caso de Corte Suprema y Consejo de Estado, pues sí, sí es un sistema más cooptado porque se elige al interior de cada uno de estos cuerpos colegiados. Y otros tribunales y juzgados, pues pueden ser cada uno de los juzgados que hay en cada uno de los territorios, en este caso Medellín, Bogotá y en diferentes regiones del país. Y por eso puse otra vez la fotico de esta jueza que se hizo muy famosa en los últimos meses a raíz del caso que adelantó ella, que lideró ella como jueza contra el expresidente Álvaro Uribe. Y lo que aquí estamos demostrando con cada una de esta división de las ramas del poder público es que efectivamente hay ciertos niveles de competencia y que ninguno está por encima del otro, ninguno es más poderoso que el otro. Al tener cada uno unas competencias, pues ellos se mueven en una arena muy específica y eso hace que, por ejemplo, una persona como Álvaro Uribe, que concentró tanto poder en el Ejecutivo hace tantos años y sigue teniendo muchos poderes, pues efectivamente no puede influenciar decisiones de un órgano independiente como la rama judicial. Eso explica muy bien ese poder que sigue teniendo la justicia en Colombia, que digamos que sí ha fortalecido mucho en los últimos años, porque les voy a contar una anécdota
que pasaba sobre todo en la época del narcotráfico, en la época más cruda de la violencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en esa guerra de carteles, pues teníamos índices muy altos de violencia y Medellín en 1991 llegó a ser, por ejemplo, la ciudad más violenta del mundo, con más de 6.000 homicidios registrados en ese solo año. Eso es una locura. Hoy estamos por debajo, no sé de cuánto, pero en comparación con esos niveles tan altos de asesinatos y homicidios, pues hemos dado un gran avance. Y la justicia temía tanto por las acciones criminales de estos capos del narcotráfico que se adoptó, también gracias a la Constitución del 91, una figura que se llamaba los jueces sin rostro. Entonces, cuando se llevaban a capos del narcotráfico o a líderes de esas organizaciones criminales ante los jueces, por temor a que fueran reconocidos y posteriormente asesinados, tenían que juzgar a estas personas literalmente sin rostro. Eran jueces ocultos. Quien era, digamos, puesto ante la justicia no podía ver qué juez lo estaba juzgando. Entonces, ese modelo de los jueces sin rostro se acogió en esa etapa más cruda de la violencia, precisamente porque estábamos básicamente ante un escenario de un Estado fallido, porque teníamos una institucionalidad muy débil que en comparación con el poder tan grande que tenían los carteles del narcotráfico, pues estaba sucumbiendo. Pero hoy en día hemos avanzado tanto, dejando atrás como tanto esos temas de violencia y fortaleciendo cada vez más la capacidad del Estado, que hoy la justicia pues es un cuerpo muy robusto, una rama del poder público muy fuerte, con unas competencias muy claras, tanto así que se enfrenta al hombre más poderoso del país ante una jueza de palo quemado, y la jueza termina condenándolo a 12 años de casa por cárcel. Posteriormente, ustedes ya vieron lo que pasó, pues, como en las noticias, que interpuso una tutela y va, digamos, que a afrontar el resto de su juicio en libertad por el momento, antes de que se dé la segunda instancia. Entonces, eso evidencia o es una muestra muy clara de cómo hemos venido fortaleciendo cada una de estas ramas. Entonces, para ir retroalimentando y cerrando esta primera parte de la competencia de cada una de las ramas del poder público, decimos que el Ejecutivo, pues, tiene labores de ejecución, gestión y resolución de los problemas de la nación. El Legislativo es quien hace las leyes y el control político, y el Judicial es quien administra justicia y hace cumplir la ley. Esto a veces puede sonar muy técnico, uno trata de decirlo de una manera muy simple. Y uno se preguntará para qué sirve distinguir estas cosas, para qué sirve entrar a profundizar cuáles son las competencias de cada uno de estas ramas del poder. Eso sirve para muchas cosas. Primero, si ustedes ejercen labores de liderazgo en sus territorios, pues hay que entender no solo el territorio, sino cómo funciona y opera el Estado. Y segundo, para entender muy bien el lenguaje de lo que pasa día a día en Colombia. Todos los días hay noticias en Blue Radio, en Caracol, en RCN, en RTBC, etcétera, etcétera, porque hay muchos medios. Y todos los días nos dicen que cierto político fue condenado, que la corte tomó cierta decisión, que el gobernador de Antioquia está peleando con el presidente, que el presidente no va a aprobar entonces los recursos para terminar las fases del túnel del Toyo, que entonces él lo va a hacer solo, con recursos propios. Y ese juego, y esos roles o esas peleas políticas, pues básicamente nos están diciendo que cada uno de ellos tiene unas competencias y está pujando por sacar adelante pues como sus agendas y conocer el funcionamiento del Estado. En estos términos nos permite entender a profundidad cómo se desarrollan esos conflictos que pasan todos los días en la nación. Entonces yo creo que por aquí vamos cerrando esta parte de las competencias de cada una de las ramas del poder público. Ya saben, está dividida en tres ramas: el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero hay unos órganos de control que no hacen parte de las ramas, sino que son órganos de control muy específicos, como son en este caso la Contraloría, la Procuraduría, y hay unos órganos electorales como lo son la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. La Procuraduría y la Contraloría, pues digamos que ejercen, digamos, acciones de control sobre funcionarios públicos. La Contraloría, por ejemplo, revisa que el control fiscal sea pues que sea conforme a la ley, y en este caso la Procuraduría, pues básicamente lo que hace es
inspeccionar, revisar o controlar las actuaciones de cada uno de los funcionarios, que cada una de las decisiones que toman, de los contratos que firman, que cada uno de los contratos que se aprueban en el Estado, pues se hagan conforme a la ley. Y cuando se encuentran, digamos, que irregularidades, pues es donde estos organismos de control, pues entran precisamente a sancionar, a emitir sus conceptos en contra de las actuaciones negativas de los funcionarios o de los contratos que se firmen al interior de cada una de estas ramas del poder público, en este caso la rama ejecutiva. No sé, aquí para ir cerrando el tema de las ramas del poder público, cómo están divididas, si tienen alguna pregunta, si es clara la información, qué duda tienen y para que avancemos hacia el otro, hacia la otra parte. No sé, Babington, ahí si me puede ayudar a moderar el Andrés, chat. muchas gracias. En el chat en este momento no tenemos ninguna pregunta. Tenemos es un mensaje que nos envía Carlos. Nos dice que gracias por el aporte y que comenzando por las JAC, Juntas de Acción Comunal, que seguramente más adelante vendrán pues es un tema que tocaría emplear. Claro que sí. Bueno, entonces en esta primera parte, pues vamos mirando cómo esa ruta del poder en Colombia va pasando de ese nivel macro al nivel un poco más pequeño. Aquí ya quedaron muy claras cuáles son los roles, las competencias y las relaciones de poder entre esos diferentes niveles de gobierno. Uno no está por encima del otro. Digamos que si tuviéramos que describirlo en una pirámide, yo creería que no podría ser posible porque ni el Ejecutivo está por encima del Congreso, ni encima del Judicial, ni el Judicial encima del Congreso, ni encima del Ejecutivo. Yo lo pondría de una manera horizontal, y si tuviera que ponerlo en una pirámide, yo sí diría que hay solo una cosa que está por encima de esos tres. ¿Ustedes qué creen que puede ser? Solo un elemento solo un elemento del sistema político está por encima de esos tres poderes o de esas tres ramas del poder público. ¿Ustedes qué creen que puede ser? Atrévanse a poner cualquier cosa ahí en el chat, a ver qué se les ocurre. Hay que animarse. Por acá dice Oscar Osvaldo, la voz del pueblo. ¿Qué más se les ocurre? La voz del pueblo. ¿Qué más se les ocurre? Bueno, les voy a soplar pues. Si yo tuviera que poner algo por encima de esas tres ramas del poder público, ¿quién está por encima de ellas? Básicamente sería la Constitución, porque cada una de las actuaciones de esos tres poderes debe cumplir con todo lo que se planteó en esa Constitución de 1991, aprobada en ese año, que son básicas, la Constitución básicamente son las reglas del juego. Entonces, cada una de las actuaciones deben actuar en concordancia con esas reglas del juego que aprobó precisamente lo que ese aporte que nos hizo el compañero, el pueblo en su momento, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, por encima de cada una de estas ramas del poder público está la Constitución Política de Colombia, porque ninguno puede ir en contra de la Constitución o en contra de la ley. Grecia, yo quería hacerte una pregunta que yo conozco la Sí. respuesta, pero que sirve para hacer el análisis. Entonces, la Constitución fue aprobada por el Congreso. La Constitución se planteó una Asamblea Nacional Constituyente, Y que entonces, fue qué es una asamblea constituyente para que podamos listo. comprender mejor ese Digamos, tema? nosotros venimos, listo, hagamos como una línea de tiempo muy rápida. Nosotros antes de la Constitución de 1991 veníamos de tener una constitución vieja, muy vieja, que era la Constitución de 1886. Una constitución muy rígida, supremamente conservadora, que no amparaba muchos derechos fundamentales que estaba reclamando la ciudadanía en su momento, porque digamos que había una visión un poco más liberal de ese nuevo país. Además, ese momento de violencia tan duro que afrontamos a finales de los 90 y los 80, nos obliga a replantear las normas y las reglas de juego, y por eso se crea un movimiento que en su momento se llamó la Séptima Papeleta, y se plantea la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente
Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Convocar al pueblo para que tome la decisión de organizarse e impulsar digamos que la declaración de una nueva constitución. Entonces, a raíz de todo ese movimiento, nace una nueva constitución con los líderes políticos del momento, se firma y se crea efectivamente unas nuevas reglas de juego. Y por eso yo les digo que por encima de esas ramas del poder público está la constitución, porque cada uno de ellos debe actuar en concordancia con lo que digamos, se planteó en ese momento y se selló a través de un acuerdo. Entonces yo creo que podemos ir dejando este primer tema aquí de lo más macro, que es cómo opera o cómo está diseñada la arquitectura institucional del nivel nacional o del nivel central y pasar a lo local. No sé, Babington, ¿qué dice? ¿Se nos fue Babington o qué? No, estaba hablando y tenía el micrófono cerrado. Andrés, muchas Ah, ya. gracias, porque es muy importante hacer esa claridad. Incluso por aquí veo a Sandra Gil, la saludo, que es una abogada, que nos saludar a todas esas personas que nos acompañan. Nos mencionó ahorita Rosana que quiso participar hablando de los organismos internacionales que estarían por encima de las ramas del poder, pero ya eso es otra instancia. Y también nos dice Piedad, un saludo para Piedad, que qué bueno recordar todos estos temas y estar como actualizando. Y Ana María dice, ve muy interesante estos temas en cómo volver a la escuela. Claro, se tiene por ley un tema de democracia, una cátedra democrática en los colegios, pero muchas veces pues no se cumple. Esperemos que podamos nosotros generar, digamos, todos estos temas, todas estas capacidades en las instituciones para que se puedan cumplir cosas como la cátedra emocional, la cátedra democrática y podamos tener una formación más integral de nuestras familias. Dale, Andrés. Perfecto. Entonces, como yo les decía, en esa ruta del poder vamos a ir pasando de lo macro a lo micro, de lo nacional a lo local, y ya pasamos al plano local, en este caso al plano de la ciudad de Medellín. Medellín desde 2022, tras, digamos, un acuerdo que se firma en el Congreso en 2021, adquiere un nuevo nombre o adquiere un nuevo apellido, más que un nuevo nombre. Medellín pasa de ser un municipio a ser un distrito. Medellín es la ciudad núcleo de un valle que está conformado por 10 municipios, pero Medellín desde 2022 adquirió un nuevo apellido y que lo convierte precisamente en un distrito, con una vocación muy específica, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Ustedes qué creen que puede implicar ese cambio de apellido, pasar de ser un municipio a un distrito? ¿Qué se les puede ocurrir? Pueden ir poniéndolo ahí en el chat, ideitas sueltas, las vamos hilando, las vamos estructurando. También ahí es importante para ampliar el concepto que se habla de los niveles territoriales. Entonces, las entidades territoriales son del nivel municipal, distrital, departamental y ya es como nacional. Entonces, nos dice aquí Natalia, por ejemplo, y qué buen concepto, nos dice más autonomía en algunas cosas y más recursos, nos dice Natalia. Sí, yo creo que la respuesta de Natalia es muy acertada, pues el hecho de pasar o de sufrir esa transición de municipio a distrito, pues básicamente le otorga a Medellín un estatus especial, un estatus diferente, que se conecta muy bien con lo que dice Natalia, y es que logra precisamente este distrito tener mayor autonomía, no solo financiera, sino sobre todo mayor autonomía para organizarse. Incluso dentro del proyecto que se aprobó en el Congreso, pues está la posibilidad de que Medellín cree 4 nuevas comunas. Hoy Medellín, en esa división político-administrativa que tiene, pues vemos que es una ciudad con 5 corregimientos y 16 comunas. Pero está la posibilidad, por ese cambio de naturaleza jurídica de municipio a distrito, que en el futuro, quien logre implementar este acuerdo, llegue a crear 4 nuevas comunas. Si me preguntan cuáles van a ser, pues no podría decirlo en este momento Pero porque yo digamos sí lo que sé. perfecto, usted que pasó por el consejo, hermano, ¿cuáles podrían ser? Yo sí lo sé, pero también quiero reconocer la participación de las personas. Y aquí Jaisler, fuerte abrazo, Jaisler. Jaisler Pedraza Mesa nos dice que
al hablar de distrito debe haber una mayor población y necesidades. Digamos que esto es uno de los requisitos para llegar a ser distrito también, un tema poblacional, pero bueno, y también Luisa nos dice que asignación de recursos, autonomía, descentralización en algunos temas. Gracias, Luisa. Miren, con respecto al tema del distrito, nosotros en Colombia tenemos varios distritos, no recuerdo la cantidad, pero los más reconocidos son Bogotá, Santa Fe, Bogotá como distrito capital, que le permite a un municipio que se convierte en distrito decidir con respecto a la división político-administrativa del territorio. Y es que tiene dos opciones. Una, crear localidades, como la división política de localidades internas, como lo es Bogotá, que tiene localidades, ¿cierto? Y a esas localidades les asignan recursos y un alcalde menor. También como nos dice Natalia aquí, otra capital otro distrito, es Cartagena, que es un distrito Santa turístico. Marta Santa también, Marta, también Turbo, Cali. Cali tiene también un distrito. Entonces, y aquí también Mari, que es muy juiciosa, habla que el paso de municipio a distrito significa que Medellín deja de ser una ciudad con las mismas reglas de cualquier otra ciudad del país para convertirse en una entidad territorial con un régimen particular, mayor autonomía y un enfoque claro de la ciencia, la tecnología y la innovación. Muchas gracias, Mari. Miren que es mucho más dinámico cuando participan y eso nos ayuda a construir el conocimiento. Y Laura Mendoza, un fuerte abrazo, nos dice reducir burocracia, unificar servicios, facilitar la inversión pública y privada, un mejor control fiscal. Son grandes aportes al debate de lo que es el distrito. Entonces yo cierro mi idea y es que hoy Medellín en la división político-administrativa puede decidir en tener localidades o optar por tener unas 4 comunas nuevas, que esto sale de un proceso de investigación que fue contratado con la Universidad Nacional y nos dice a quienes estamos en Medellín, pues Medellín tiene 16 comunas, 5 corregimientos, nos dice que crearíamos, empecemos por los corregimientos, crearíamos en San Antonio de Prado, que es un corregimiento grandísimo, que incluso acá para que nos hagamos una idea hay que pasar primero por otro municipio que es Itagüí para llegar a San Antonio de Prado, porque no hay una vía de comunicación directa, y en ese sentido se habla, Andrés, de que San Antonio de Prado deje de ser corregimiento para que la parte rural se convierta en comuna y la parte rural siga siendo corregimiento. Ahí se crea una nueva comuna. El Poblado, que es uno de los barrios más conocidos de Medellín, la propuesta es que a partir de una quebrada, que es un límite artificial natural, que es la quebrada, se divida en Poblado Norte y Poblado Sur a partir de la separación de la quebrada La Presidenta. Y en un barrio también muy grande y famoso que es Robledo, ese daría paso a la creación de la comuna, que sería la comuna de Calasanz. Ahí vamos con 3. ¿Cuál me estaría faltando? ¿Cierto? Mencioné 3, 4 ya. Bueno, Solo tres va, no falta la cuarta. bueno, entonces está la nueva comuna de Calasanz, está está la del Poblado, está la de San Antonio de Prado, y esta otra que es dividir Robledo de la 80 hacia arriba, hacia la 80 hacia abajo, y sería la comuna del Volador. O sea que la comuna 7 se dividiría. Entonces ahí tendríamos las 4. Tendríamos el Volador, una nueva en Calasanz, la de San Antonio de Prado y el Poblado. Y para darle continuidad a la charla, Oscar Osvaldo nos dice que en Colombia existen 3 clases de distritos: cultural, histórico y distrito turístico, y distrito capital, que es Bogotá, y a ese le sumamos ahora el de Medellín. Muchas gracias, Osvaldo. Ya puedes continuar, Andrés. Sí, para seguir con la charla, muy interesante los aportes, lo que nos dice Babington, los asistentes. Y aquí hay que hacer una distinción en cuál es la naturaleza del distrito que nosotros, pues, ya logró aprobar el Congreso en 2022 y ya tiene Medellín. Pues este distrito se da por vía constitucional, a diferencia de los otros distritos que existen en país, que se da a través de una ley muy específica que creo que es la de 1617, y es que al darse por vía constitucional, pues digamos que Medellín adquiere un estatus ya especial y lo que le permite básicamente a la ciudad es pues tener la posibilidad de tener una reorganización administrativa del territorio, como usted ya lo mencionaba. Se había hecho un análisis de mirar si se podría adoptar ese esquema
de localidades y alcaldes menores, pero por la demografía que tiene Medellín, por el número de habitantes, pues digamos que no justifica en este momento. Yo no sé si ustedes saben cuántos habitantes tiene Medellín actualmente, no sé si lo pueden poner ahí en el chat, ¿cuántos creen? ¿Qué dicen pues? ¿Cuántos habitantes? No nos han dicho, pero les voy a dar una pista, está por encima ya de 2 millones hace rato, para que le hagamos de ahí para arriba. Bueno, o que nos cuenten cuántos habitantes tiene Casanare, qué municipios hay acá. De Santa Marta, yo creo que la vez pasada había alguien, o de Valledupar. Cuéntenos un poquito de las poblaciones de sus territorios. Mónica nos dice que 5 millones, y hay que bajarlo, hay que bajarlo. ¿Cuál es el dato, Andrés, de Medellín? Mientras que nos dan otros Sí. datos de otros municipios. Bueno, 5 millones nos duplicó la población aquí en un minuto. Medellín tiene una población, de acuerdo a las proyecciones del DANE, de 2,6 millones de habitantes. O sea, eso en comparación con una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, que es distrito capital, pues estamos a años luz de igualar esa población. Medellín, digamos que es una ciudad relativamente mucho más pequeña que Bogotá y tiene una población, de acuerdo a las proyecciones del DANE, de 2,6 millones de habitantes. Entonces, por ese número de población, digamos que algunos de los análisis que han hecho los expertos es que no justifica en este momento pues adoptar ese modelo de alcaldías menores, precisamente porque eso implica mayor burocracia, eso implica pues mover mucho más recursos y en este momento pues se plantea mejor la posibilidad que ya había abordado Babington de crear 4 nuevas comunas que ya nos explicó dónde podrían estar o localizarse como tal. Y Andrés, este nuevo, sí, dime. hay que premiar la participación. Te voy a dar los conceptos que dieron las personas. Natalia habló de 2,3 millones, estuvo cerca. Laura Mendoza estuvo mucho más cerca, dijo 2 millones y medio. Mariana Morillo estuvo mucho más cerca, dijo 2,63, como cuando estábamos niños, caliente, caliente, muy caliente está. Y nos agrega Mónica también de Vamos que en el rango. sí, que hay muchos que no están censados, que hay mucho extranjero que no se censa y que hay muchas zonas rurales. Nos dice Dilia que Exacto, puede haber un subregistro. puede haber un subregistro. Dilia, qué bueno que nos habla de su departamento, nos habla de 475.144 habitantes y para 2025 una proyección de 481.938 habitantes. Vamos a ver quién más nos habla aquí. Laura Mendoza también entonces es de Casanare, que nos dice que en Casanare 475.144 en 2024 y Mariana Morillo dice, ¿dónde serían las otras comunas? Me llaman la atención. Yo tengo ese documento, Mariana, mañana me hablas por WhatsApp, te envío todo el estudio, es un estudio muy amplio, y serían en El Poblado, serían en San Antonio de Prado, serían en Robledo y serían en Calasanz. Listo, mi amigo Andrés. Perfecto, perfecto, Anto. Muchísimas gracias, hermano. No, y lo que para ir cerrando este capítulo de distrito, pues la vocación es muy clara. La vocación que adoptó Medellín es la de un distrito enfocado en ciencias, tecnología e innovación. Básicamente ese es el enfoque, CTI, que a diferencia de la mayoría de distritos que hay en Colombia, pues esos distritos que hay en Colombia, la mayoría tienen una vocación portuaria, porque son distritos que se localizan en Santa Marta, en Buenaventura, en Cartagena, etcétera. Cali en este caso es un distrito de deportes, entonces la diferencia es sustancial frente a otras regiones del país o frente a otras ciudades del país. Este tema del distrito también le permite a Medellín crear un fondo para CTI, direccionado precisamente para inversiones en esos temas de tecnología e innovación, un fondo de más o menos 100.000 millones de pesos para impulsar proyectos relacionados con esto. Y eso también le otorga a la ciudad, pues, adquirir unas obligaciones en términos de inversión de recursos. Por ejemplo, se estima que en esa creación de distrito, pues básicamente obliga al distrito de Medellín como tal a invertir alrededor del 5% de lo que se recauda en industria y comercio para llevarlo a esos fondos especiales que van a estar direccionados a temas de CTI, de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, básicamente yo creería que ese tema del distrito lo podríamos cerrar ahí. Esas son las implicaciones, digamos, legales
que tiene pasar de ser un municipio a ser distrito. Y básicamente, para resumirlo de una manera muy coloquial, ser distrito es un estatus especial que adquiere, en este caso, un municipio, pasa a ser municipio a distrito, donde le permite tener mayor autonomía financiera para invertir en un tema de vocación muy específica, en este caso tecnología, y mayor autonomía para organizar su territorio. Ya lo dijimos, tenemos la posibilidad o de crear alcaldías locales o de crear cuatro nuevas comunas. Ya será, digamos que, competencia de los tomadores de decisiones en este distrito que lleven a materializar alguna de esas dos opciones. Y ya para ir finalizando, pues la estructura administrativa del distrito de Medellín, yo la podría dividir en tres niveles. En un nivel político, un nivel central y un nivel descentralizado. Obviamente, este cuarto ítem que puse ahí es una supervisión de los órganos de control. Ese nivel político pues está liderado por el alcalde distrital, en este caso Federico Gutiérrez, que ya sabemos pues que fue uno de los alcaldes más votados de las últimas elecciones regionales. Ese nivel político también está conformado por el Consejo de Medellín, que en términos nacionales podría ser el equivalente al Congreso de la República. El Consejo es quien, digamos, aprueba, en este caso, proyectos de acuerdo y también cita a, digamos, a sesiones de control político a cada uno de esos funcionarios que hacen parte de la administración distrital, de la alcaldía como tal. Ese nivel político, entonces, está conformado por alcalde, consejo y, en el caso de Medellín, por juntas administradoras locales, que tienen, digamos, una competencia más reducida, sobre todo en sus territorios, en territorios muy específicos. En este caso, cada una de las comunas. En este caso son las JAL, Juntas Administradoras Locales. Entonces, primer nivel, alcaldía, consejo y juntas administradoras locales que se eligen en una misma elección y que obviamente son electos por un periodo constitucional de 4 años. Este nivel político vivirá hasta 2027, diciembre de 2027. O sea que en 2028 ya tendremos un nuevo alcalde, nuevo consejo y nueva junta administradora local. Parece mucho, pero eso se va volando, eso está a la vuelta de la esquina. Ya aquí hay un nivel central que, en este caso, digamos que son o está conformado por cada una de las secretarías, los departamentos administrativos y las gerencias. Secretaría de Seguridad, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Inclusión, etcétera, etcétera. Los departamentos administrativos, que pueden ser, en el caso de Medellín, el departamento administrativo de planeación, que es el encargado de detonar cada uno de los proyectos de ordenamiento territorial que hay en la ciudad, que tiene un gran reto porque Medellín es una ciudad con muchos retos en materia de infraestructura física, de ordenamiento territorial, de reorganización del territorio. Les voy a dar un dato que me pareció muy escandaloso, un dato que me pareció impactante, y es que yo les decía ahorita que Medellín es mucho más pequeño en comparación con Bogotá, pero la gente cree que Medellín es muy grande en términos de extensión física del territorio. Y en una de las charlas que hacían en el Parque Explora, una persona que trabaja todos estos temas decía que la parte más ancha del Valle de Aburrá, que se localiza en la zona de Medellín, la parte más ancha mide tan solo 7 kilómetros. Es decir, si uno pone, digamos, como una tortica para mirar cuál es la extensión o la parte más ancha entre oriente y occidente, al abrirlo son solo 7 kilómetros. Uno diría, parece más, pero eso es muy poquito. ¿Ustedes qué opinan? No sé qué dicen. Mientras que nos opinan, Oscar Osvaldo nos dejó en el cierre del anterior tema que él es de Agua Azul, Casanare, y que allá tienen una población de 42.758 habitantes, lo que puede tener Medellín en algunos barrios. Exacto, lo que puede tener Medellín en algunos barrios, y sobre todo que hay algunas comunas que tienen un nivel de habitantes muy alto. Por ejemplo, la comuna 16 Belén, Byington, la más poblada de Medellín. Estamos hablando de más de, no sé, 215.000 personas. No, mucho más, Andrés, supera los 300.000. Está cerca a la población total de Casanare como departamento, porque se le van agregando otros sectores, pues. Por eso Belén es tan amplio. Pero es algo muy importante Exacto. este tema que estamos hablando de la estructura como tal administrativa,
porque aquí nosotros vamos a tener que hacer unos ejercicios desde cada uno de nuestros territorios para poder identificar la estructura de cada departamento o de cada municipio. ¿Para qué? Para poder entender y comprender de forma directa dónde estarán, digamos, las responsabilidades de indicadores y de recursos de las políticas públicas para las familias con neurodivergencia. Entonces, entender, hombre, Medellín, por ejemplo, tiene Secretaría de Inclusión, secretaría que nos debe tener muy en cuenta, Secretaría de Educación, Secretaría, hay unos municipios que por su tamaño todavía tienen Secretaría de Deportes. Ya Medellín no tiene Secretaría de Deportes, sino que tiene un instituto descentralizado que es el INDE, Instituto de, de, Exacto. de Deporte y Recreación. Dale, Andrés. Exacto. Y es muy importante analizar este nivel central que está conformado por secretarías, departamento administrativo y gerencias, porque ese nivel central es el que se encarga precisamente de materializar ese programa de gobierno que fue elegido por voto popular y que presentó en su momento de campaña el alcalde de cada ciudad. El nivel central es precisamente quien se encarga a nivel operativo de efectivamente sacar adelante políticas públicas, programas, proyectos y analizar cada uno de los indicadores de cumplimiento. Muchos de esos proyectos o políticas públicas, digamos que se llevan al seno del Consejo para que el Consejo las debate y las apruebe. Algunas se hacen directamente, pero ahí podemos ver la relación que hay entre el nivel político y el nivel central, tal como pasa en el nivel nacional. El Ejecutivo lleva al Congreso algunos proyectos, el Congreso aprueba, aquí pasa similar. La administración, en este caso la alcaldía, lleva al seno del consejo algunos proyectos o políticas y precisamente el consejo es quien debe aprobar o desaprobar cada una de esas políticas. Entonces hay una relación o unos roles muy específicos con unas competencias ya muy claras. Y en Medellín hay un tercer nivel que es el descentralizado y es que Medellín tiene la característica o la particularidad de ser un conglomerado público, donde hay entidades descentralizadas que hacen, que conforman o nutren ese conglomerado y que mueven muchísimos billones de pesos en inversión o en presupuesto, y algunas de esas entidades del ente descentralizado pueden ser EPM, el INDER, como lo decía Babington, el aeropuerto La Herrera de Medellín, la EDU, que es la empresa de desarrollo urbano, entre otras. Hay diferentes Empresas, entidades empresas descentralizadas, varias, Telemedellín, empresas varias, que es la que recoge la basura, Telemedellín, el canal de televisión. la Entonces, central esos entes ganadera. Andrés, descentralizados, pero disculpa que te corte, quería también hacer una claridad, y bueno, y antes saludar a Ana María es muy juiciosa, Ana María antes me está presionando por las tareas, ella nos dice, también hay una cosa con lo de inclusión, en todas las comunas, o sea, que esto se desprende de la Secretaría de Inclusión, en todas las comunas hay un comité de discapacidad y son importantes, son muy importantes porque son las mesas donde se articulan los líderes, las organizaciones, para dar el debate, la gestión a todo y hacer también control y veeduría a los recursos y a la gestión de lo público. Y ella, por ejemplo, es la líder del Comité de Discapacidad de la Comuna 13. Muy interesante. Nosotros hemos tenido mucha intención y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de participación ciudadana, a Ana y a todos los que nos acompañan, de generar unos espacios de movilización a través de mesas. Mesas, qué bueno que ya existe una discapacidad, pero también puede ser dentro de la misma discapacidad o una paralela, crear las mesas de salud mental y neurodivergencia con el objetivo de tener un enfoque más específico. Pero por ahora hay que trabajar con los acumulados y esas mesas han sido muy exitosas en el sentido, pues, en el sentido de que las personas se pueden articular y dar la gestión. Y falta un poco más, cuando yo digo exitoso, puede que no lo sea del todo, porque falta también un tema de los recursos. Pero Andrés, también en esta análisis que estamos haciendo de la estructura administrativa y cuando hablamos de los entes descentralizados, es muy importante para las personas que están por fuera de Medellín, que pueden ser otros municipios que hacen parte de Antioquia del país, explicar lo que significa para Medellín una empresa descentralizada como lo es EPM. EPM que está cumpliendo en este momento perfecto, 60 años, creo que está 70, 70 años, fue creada en 70. 1955, son 70 que está cumpliendo. Es una entidad que le genera unos recursos impresionantes a Medellín. Les va a dar un dato. EPM en sus, porque ellos no pueden tener utilidad, una empresa pública no puede generar utilidad, lo que generan son excedentes
de suficiencia a la hora de hacer el ejercicio, Excedentes financieros. y le pasa, le transfiere por un acuerdo distrital, porque el consejo directivo de todas estas entes descentralizados obviamente están en cabeza del alcalde y otras personas que llegan, que son nombradas a ese consejo directivo. EPM le pasa a Medellín 3 billones de pesos en promedio. 3 billones de pesos que cuando estemos desagregando los planes de desarrollo, vamos a ver que van directamente a la inversión del plan de desarrollo. Entonces eso le permite a cualquier alcalde de Medellín tener unos recursos demasiadamente valiosos que no los tiene Cali, que no los tiene, mejor dicho, ninguna. Creo que EPM es la empresa pública más importante que pueda tener un ente territorial, porque ya la supera, pero a nivel nacional, Ecopetrol, por ejemplo, pero ya Es la Ecopetrol, más importante después de Ecopetrol, efectivamente. Ecopetrol es del gobierno nacional y EPM es la más importante después de Ecopetrol. Eso hace que Medellín tenga esa gran oportunidad, porque si revisamos el total del presupuesto de Medellín en este año, está muy cerca a los 11 billones de pesos. O sea, realmente es una locura. Si ustedes hacen el ejercicio de averiguar en sus municipios a cuánto equivale el recurso, el presupuesto de cada municipio, ustedes van a quedar asombrados. Y Medellín, que lo sabe muy bien Mariana, que acaba de escribir que ella pertenece a la mesa de cuidadores de la Comuna 3, y Ana, que está en la mesa de discapacidad, tiene un programa muy bonito que es el programa de planeación local y presupuesto participativo, que equivale a que los ciudadanos puedan priorizar para sus territorios a partir de una estrategia que han venido cambiando el 5% del total del presupuesto. O sea que Medellín puede tener aproximadamente en cada año alrededor de casi 500.000 millones de pesos para que en cada una de sus comunas, con un techo presupuestal ya una vez definido por unas variables socioeconómicas, los ciudadanos puedan tener recursos específicos para las comunidades que representan. Eso es demasiadamente importante y es algo también que sería un modelo a revisar en Casanare y en otros municipios, cómo está el tema de la planeación participativa, porque esa planeación participativa es lo que le permite a las movilizaciones sociales como la que aquí estamos gestionando y organizando, poder tener recursos para sus objetivos. Dale, Andrés. Efectivamente, Babington, lo que vos decías, el presupuesto de Medellín es una auténtica locura. Incluso Antioquia tiene 125 municipios, Medellín es solo uno y Medellín maneja más presupuesto que el departamento. Y eso gracias precisamente a un ente descentralizado como EPM, pues que es el más importante de ese conglomerado público de Medellín y que le genera unos excedentes financieros millonarios precisamente a la alcaldía para que sean reinvertidos en proyectos sociales. Yo creo que ese ente descentralizado pues, es el más importante del conglomerado, ya lo habíamos dicho, hay otros como en varias, Aeropuerto La Herrera, Metro de Medellín, etcétera. Y digamos que esa es la división administrativa del distrito, esos tres niveles, el político, el central y el descentralizado. Ya en una cuarta posición está la supervisión de los órganos de control, que en el caso de Medellín, pues es la Contraloría Distrital de Medellín. También está la personería, que digamos que ejerce control sobre todo el tema de derechos humanos, digamos que se encarga de vigilar pues que en la ciudad se garanticen cada uno de los derechos de los ciudadanos. Y está el otro órgano de control, que no recuerdo cuál es, Contraloría, Personería y no, ya la Procuraduría pues a nivel regional como tal. Entonces, digamos que estos son los tres niveles. No sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que podemos ir cerrando esta presentación por el día de hoy. Pasamos de lo macro a lo local, mirando cómo, digamos, se dan esos roles, esos juegos de poder, cuáles son las competencias de cada uno, qué puede hacer cada uno y qué no puede hacer. Y sobre todo tener muy claro, pues, en términos técnicos y de funcionamientos, cómo opera cada uno de esas entidades territoriales, en el caso de los departamentos y ciudades, y ya a nivel nacional también cómo opera cada una de las ramas del poder público. No sé si tienen alguna pregunta, Babington, los Andrés, hablando de compañeros. los entes de control, nosotros los tenemos a nivel municipal, pero también cada ente territorial tiene sus propios órganos de control que tienen incidencia en los niveles inferiores. Entonces está
la Sí. Contraloría a nivel nacional, pero también hay Contraloría a nivel departamental, pero también hay Contraloría a nivel municipal. Y sucede lo mismo con una entidad que no hemos hablado de ella, que es la Defensoría del Pueblo, que está el Defensor del Pueblo a nivel nacional y hay una Defensoría a nivel departamental. Y así podríamos hablar pues también de Procuraduría y de las otras. Y también el gobierno nacional Hay tiene una. una, para cerrar con lo que vos decís de la Defensoría, hace 15 días en Los Informantes de Caracol se le hizo una entrevista a la Defensora del Pueblo, muy interesante porque visitan un municipio muy alejado del territorio nacional con múltiples desigualdades sociales, donde solo le daban permiso los actores criminales de ingresar a la Defensoría. Obviamente, después de un proceso de revisión de los equipos, mejor dicho, casi no dejan entrar las cámaras de Caracol, pero es muy interesante que lo busquen en YouTube de esa entrevista que le hicieron a la defensora del pueblo, que por cierto es la primera defensora del pueblo mujer. Entonces lo pueden buscar en YouTube como Los Informantes, la entrevista a la defensora del pueblo. Y es muy importante, digamos, esa labor que ejerce la defensoría, pues precisamente porque trata de hacer presencia en el territorio, sobre todo en esos territorios más alejados del país. Muchas veces, para yo ir cerrando, Bainton, con el último aporte, se queja mucho la gente a nivel local y a nivel nacional de que el Estado no garantiza derechos en zonas muy alejadas. Y eso es un problema porque el Estado colombiano es un Estado muy grande en términos territoriales. Y en términos políticos, eso se llama capilaridad del Estado. Hágase de cuenta que hay una persona que no tiene cabello, es una persona calvita, y por la parte del remolino le empiezan a nacer como los pelitos. Entonces los pelitos van cayendo. Esa capilaridad puede cubrir todo el territorio entre más pelito tenga, pero si es una persona que no logra desarrollar pelo, la capilaridad va a ser muy baja, es decir, no va a poder llegar a cubrir muchas partes del territorio. Entonces la capilaridad del Estado es muy baja. ¿Cuáles son las únicas instituciones que logran llegar a todo el territorio nacional? No sé si ustedes se atreven a decir alguna. ¿Cuál se les ocurre? No sé si Byington ahí en el chat están poniendo. No, estoy esperando, pero no hay ninguna intervención al momento. Bueno, la única institución que logra llegar a todo el territorio nacional es la policía y el ejército, porque se debe garantizar la seguridad en todo el territorio. Pero otros servicios administrativos no logran llegar. Y es ahí donde podemos decir que hay una baja capilaridad del Estado. Por eso esa entrevista de la defensora es muy interesante porque es tratar de hacer presencia en el territorio para tratar de saldar deudas históricas que tiene el gobierno nacional en cuanto a la garantía del cumplimiento de los derechos de muchos territorios o de muchas comunidades que efectivamente han estado olvidados por años y donde opera el crimen organizado como en una especie de cogobernabilidad, como si ellos fueran precisamente los actores del gobierno, cuando no lo son, son actores ilegítimos como tal o ilegales. Entonces, no sé, yo creo que yo puedo ir dejando ahí esta explicación por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietudes. Nos dice Luisa, en Medellín existe la asociación de deudores o ciudadanas o se maneja por comunas o de qué manera se maneja. El tema, la veeduría, que es un mecanismo de participación ciudadana, puede estar en todos los niveles, Luisa. Entonces, hay algunas veedurías que son del nivel departamental, municipal, como hay otras que son creadas específicamente para un proyecto o que son creadas para la defensa de algún derecho que representan. Entonces, eso lo vamos a ver precisamente en los mecanismos de participación ciudadana, y eso está en la ley 1757, que es la ley de participación ciudadana, que es ley orgánica. Ahí lo vamos a hablar de una manera más amplia. No sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a lo que estábamos terminando el Estado. Se ha hablado siempre que Colombia tiene unos estados paralelos, allá donde no pueda llegar, en donde no puede haber gobernanza ni presencia del Estado. Bien, no hay preguntas, Andrés, que queremos agradecerte tu acompañamiento el día de hoy. Eso es una información que es más importante de lo que muchas veces nosotros pensamos. Y esto son herramientas, instrumentos que nos van a ir a nosotros haciendo comprender de una manera más clara todas las posibilidades que nosotros tenemos de empoderarnos, de crear, diseñar, gestionar, implementar y hacer la veeduría
a las políticas públicas y poder entender desde dónde podemos encontrar los recursos, cómo traerlos y en qué entidades también nosotros soportarnos en el momento que haya una violación de un derecho o que haya un acto de corrupción o todo lo que tenga que ver con lo público. Entonces, adentrar hoy en la estructura administrativa, hablar de gobernanza, es empezar a tener nosotros las herramientas para hacer ese control social y político de nuestros recursos y de nuestros territorios. Bien, finalmente, entonces, ¿alguna otra pregunta o vamos dando por terminado el día de hoy? Bueno, al parecer todo estuvo, digamos, claro. Quedamos atentos entonces para el próximo lunes en hacer la sesión donde este tema de lo que es la estructura administrativa, lo que es la administración pública, lo que es la gobernanza a mayor profundidad. Y si ustedes tienen algún ejemplo, alguna investigación, alguna duda, que bueno, nos la puedan compartir. Mónica nos dice, es que a veces muchos títulos, pero las alcaldías a veces hay muchos títulos, pero uno va a las alcaldías y nadie sabe nada, con todo respeto. Aquí en Santa Elena pasa mucho. Pero vamos a aprender a hacerlo y vamos a tener esos instrumentos como los derechos de petición, las tutelas, las acciones populares, todo eso es lo que nos permite. Porque la alcaldía se va quedando callada ante algunos temas cuando la ciudadanía no se moviliza. Pero cuando la ciudadanía se moviliza con información y con formación, seguramente se alcanzan muchos de los objetivos que tenemos planteados. Dilia dice que muchas gracias por su gran apoyo en este proceso. Es bueno fortalecer los conocimientos, por supuesto. Un saludo entonces a Dilia, esa paisa de Casanare, que ya es más de allá que de acá. Mentiras, un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Una feliz noche y vamos a estar interactuando. Marinela nos dice que muchas gracias, importante todo lo que hablaron, con todo cariño. Que Dios los bendiga a ustedes y a cada una de sus familias. Agradecerle de nuevo a Andrés y nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto. Con gusto, Ana. Dice Gracias. que gracias. También nos dice Mari Colorado que excelente clase, que Dios los guarde. Laura nos dice que muchas gracias. Y bueno, es con todo el cariño. Y el objetivo es que el conocimiento no se quede ni en un papel, ni en una grabación de un taller. El objetivo es ir entendiendo los conocimientos, irlos adquiriendo para irlos aplicando y en eso vamos a estar avanzando. Una feliz noche, se les quiere mucho, que descansen.